Muy buenos días, Paola, amigos, amigas. Conversamos esta mañana, Paola, con Alejandra Carrillo, es diputada por el Partido Patriota, y también con Carly Martínez, quien es representante de la Pastoral de la Familia y la Juventud, sobre esta controversial ley de la juventud que nuestros televidentes sabrán está en el Congreso de la República desde el año 2008, pero que en esta ocasión se incorporaron dos enmiendas en particular que han generado respuestas negativas o desfavorables por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala y también de la Alianza Evangélica. Así que a ambas, bienvenidas. Gracias por la invitación. Y empecemos con usted, diputada. Esta ley, como yo mencionaba, está en el Congreso desde el año 2008. ¿En qué momento y por qué se incorporan estos dos artículos o estas dos enmiendas a artículos que han generado la controversia en mención? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, la iniciativa de ley lleva 8 años engavetada en el Congreso. Sin embargo, hay muchas organizaciones de jóvenes que han sido invitadas para las mesas de trabajo que se han realizado durante todo este tiempo. El ponente es el diputado Alejandro de León. Sin embargo, una de las carencias que se visibilizaba en la iniciativa de ley era la poca participación de las organizaciones juveniles en este Consejo Nacional de Juventud que se crea, la educación integral en sexualidad y otros temas como la transversalización de una política nacional de juventud a través de la Secretaría de Juventud. Obviamente habían temas que generaban discusión, una de ellas era el presupuesto que se le asignaba a la Secretaría y otro tema era obviamente la necesidad de incluir el tema de educación integral en sexualidad y participación de los jóvenes a nivel nacional. ¿Cómo se incluyen las enmiendas? Los jóvenes tuvieron acercamientos con diferentes jefes de bloque y con diferentes diputados que conocían la ley para poderlas incluir. Además de que organizaciones internacionales también evidenciaron la necesidad de que este tema se transversalizara a través de una política de juventud y se reconociera en una iniciativa de ley. Es decir, que sí hubo participación de organizaciones internacionales, porque acá es algo de lo que se está cuestionando, que se ven agendas que no son propiamente las guatemaltecas, sino agendas foráneas que pues impulsaron las modificaciones a estos dos artículos. Bueno, yo no creo que ellos sean los que hayan impulsado los artículos, sino que han trabajado muy de la mano con organizaciones juveniles y obviamente con los objetivos de desarrollo sustentable. Uno de ellos pues es el tema de juventud. Hay agendas también internacionales que con un país como Guatemala, que no tiene un marco jurídico que garantiza o que evidencia la necesidad de invertir en juventud, no se ha ratificado la Convención Iberoamericana de Jóvenes y no se cuenta con una ley de juventud. Obviamente las organizaciones de jóvenes encuentran un apoyo en cooperación internacional para poder invertir en la temática de juventud, pero también para impulsar agendas legislativas. Muy bien, vamos a entrar específicamente a las enmiendas a estos dos artículos y trataremos de desagregarlo en los escasos minutos que tenemos para esta entrevista. Gracias. Entonces, una de esas enmiendas tiene que ver con la obligación del Estado que se introduce en esta ley de garantizar el acceso a educación integral en sexualidad con enfoque científico, de género, de derechos humanos y laica. Dos cuestiones en esta obligación fueron las que llamaron particularmente la atención. Esto de la educación integral en sexualidad, el enfoque científico y el enfoque de género. ¿Cómo se entiende desde la Iglesia Católica o la Conferencia Episcopal el tema de sexualidad, Carly? Para la Iglesia Católica, como ve a la persona humana, se enfoca en la persona humana, nosotros creemos firmemente que el joven tiene la posibilidad de tomar buenas decisiones, pero decisiones responsables, y vemos la sexualidad como maravillosa. O sea, la Iglesia hace un gran esfuerzo, no solamente en Guatemala, a nivel mundial, de formar para una sexualidad ordenada. Que nosotros pensemos que es maravillosa la sexualidad, ¿cómo no? Si es el origen de la vida. Entonces es en la entrega corporal el acto más sublime que puede haber, que el fruto es la vida, entonces se custodia eso. Entonces por esa razón que va más se ordena. allá, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre el acto sexual propiamente y la sexualidad? Bueno, es que va implícito, ¿verdad? Lo que pasa es que la sexualidad, nosotros vemos a la persona, no vemos un tema de genitalidad.
Es decir, no es una educación para que no antinatal, ¿verdad? Para que usen la sexualidad, pero no tengan consecuencias de la sexualidad, que eso es un poco el tema de todos los métodos artificiales, ¿verdad? Sino se ve como el origen de la vida, por eso se custodia. Y parte de la sexualidad es el acto sexual, pero no solamente, porque es lo mismo cuando usted ve a un futbolista. El futbolista no metió el gol, no lo metió el pie del futbolista, lo metió todo el futbolista, o sea, la persona del futbolista, y él para poder meter ese gol tuvo que haber sido sometido a dietas, él mismo pues, a dietas, entrenamientos, tiene un talento, está en el lugar con el equipo, o sea, él es un todo, no es solamente el pie. Entonces, la visión de la Iglesia es así, es verdaderamente integral, no se puede separar el aspecto emocional acá espiritual. Se separa, como está narrado o descrito en la ley, se separa. Por supuesto que sí. Además deja fuera la educación afectivo-espiritual, porque desde el momento que se está planteando una educación, y está claramente acá, laica, no queda el aspecto espiritual, emocional, afectivo, que para nosotros es muy importante, la educación de la voluntad, de las virtudes, del autodominio, del autogobierno. Los jóvenes son capaces de eso. Hay que creérselo, y nosotros nos tenemos que creer capaces de enseñarlo. Eso es lo que sucede, que a veces creemos que no somos capaces de enseñarlo o que los jóvenes no son capaces de aprenderlo. Y algo muy importante, la Iglesia no se está oponiendo a la ley de la juventud, sino a las enmiendas, de las cuales nos enteramos la semana pasada. Esas enmiendas no estaban en el proyecto del 2008 y tampoco estaban en el proyecto del 2014, el 4826, que era el mismo, solo que lo había presentado el PP. Y esas aparecieron la semana pasada, esas no estaban antes. Y en esas mesas de trabajo que se mencionan, nosotros no participamos, y muchísimas instituciones juveniles tampoco. Hablemos de instituciones de deporte, la academia, la pastoral juvenil, las pastorales, de la Alianza. nosotros no participamos. En el 2014 tuvimos alguna participación, pero no como iglesia, no fuimos convocados como tal, sino algunas personas que nosotros conocemos de algunos grupos fueron participantes. Este es un tema interesante, diputada. ¿Quiénes participaron en estas jornadas, en estas mesas de trabajo, para poder decir que el producto de estas enmiendas, básicamente, porque la legislación sigue siendo la misma, la iniciativa de ley es representativa de todo ese sentir y ese pensar y la cultura guatemalteca? Bueno, entiendo que en las mesas de trabajo con el diputado Alejandro de León se convocaron a nivel nacional organizaciones. Sin embargo, puedo hablar de las mesas de trabajo que se hicieron en el año 2014, en donde efectivamente se invitaron a diferentes organizaciones de jóvenes, y lo que se pretendía era poder ampliar y poder fortalecer esta iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley, este documento, pues fue efectivamente una iniciativa de ley que presentó un diputado del Partido Patriota en el 2014, y ya se incluía el tema de educación integral y sexualidad, y también incluimos a muchas organizaciones de jóvenes con diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, y la finalidad creo que era poder llegar a un consenso entre ambos puntos de vista diferentes para poderlo hacer. Sin embargo, en la agenda legislativa se decidió impulsar esta nueva iniciativa de ley porque era la que más avanzada en lecturas iba en la segunda lectura, y lo que el convenio era poder incluir los consensos que se habían tenido en la iniciativa de ley del año 2014 en una que venía de años atrás, que era la del diputado Alejandro de León. Sin embargo, las organizaciones que han estado impulsando y apoyando las iniciativas de ley son organizaciones a nivel nacional que se han sentido representadas en estas mesas, pero fue un trabajo paralelo el que se hizo. Pero sí buscó en ese momento el diputado verificar algunos criterios para velar por la representatividad de esas personas en las mesas de discusión. Entiendo que se hizo una convocatoria a nivel nacional a través de municipalidades y oficinas municipales de juventud, y también de organizaciones que tienen representación en algunos departamentos específicos. Entiendo que son más de 100 organizaciones juveniles las que participaron en el proceso de casi un año de la creación de la iniciativa de ley, y en el año 2014 se hizo una mesa técnica igualmente con 15 organizaciones especializadas, cada una en el tema que iba, por ejemplo, Techo para el tema de vivienda, los Scouts para el tema de voluntario, por ejemplo, Jóvenes por Guatemala, Jóvenes contra la Violencia, cada uno especificado en su tema. Eso fue en el año 2014. Tengo que irme ahorita a redes, pero para volver al tema que estábamos conversando con Carly, rápidamente, diputada, ella hablaba sobre el tema de la sexualidad desde el punto de vista eminentemente laico, quitando a decir de su punto de vista la parte afectiva, espiritual de los seres humanos. ¿Y cuál sería su visión en este caso de sexualidad?
cómo concibe la sexualidad o la concibieron los jóvenes en su momento, al momento de pensar en esta enmienda. Bueno, una de las enmiendas que se incorporó fue la ampliación de derechos y deberes de la juventud. En uno de los derechos se incluyó el tema efectivamente de educación integral en sexualidad, y el reto es acá que dejemos de ver el tema de educación sexual desde un punto de vista meramente biológico. Yo ahí estoy de acuerdo con mi compañera, en donde pensamos que los jóvenes sí son capaces de tomar decisiones, pero decisiones informadas, decisiones Pero ¿cuál es basadas la definición, digamos, o el concepto de sexualidad que se tomó como base para incluirlo acá? Porque acá estamos escuchando un concepto de sexualidad. ¿Cuál sería el que recoge la iniciativa? Bueno, nosotros no estamos hablando del tema meramente sexual, estamos hablando de educación integral en sexualidad, el cómo los jóvenes pueden tener acceso a información, pero también de esa relación de poder que se tiene entre hombres y mujeres, de conocer las decisiones de nuestro cuerpo, pero no solo en eso, sino que también podemos trabajar planes de vida, los planes de vida que rete a las mujeres jóvenes a nivel nacional a tener metas, a tener sueños, y que como en conjunto el Estado con los jóvenes podemos garantizar el pleno goce de sus derechos y también las obligaciones. No nos referimos al tema de educación integral en sexualidad al mero punto de vista biológico y de relaciones sexogenitales. Bueno, quiere decir que incorpora también ese plano afectivo espiritual desde su punto de vista. Espiritual, basémonos que en el Estado es laico, sí el tema de educación integral en sexualidad sí toca el tema de relaciones interpersonales basados en que el Estado es laico. Ahora, vamos a volver sobre el tema de género también, que es un concepto que al parecer es un poco ambiguo y es parte también de lo que mencionaba el comunicado de la Conferencia Episcopal, pero tenemos una amplia participación por parte de los amigos televidentes que nos sintonizan esta mañana, y Pietro está preparado para dar lectura a esas opiniones. Te escucho, Pietro. Así es, Carmen, hoy en redes sociales planteamos la pregunta que tiene que ver con la ley de la juventud, y le preguntamos a todos nuestros amigos televidentes, ¿está usted de acuerdo con que la ley de juventud obligue al Estado a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y a proveer de una educación sexual integrada? Y esto es parte de todos los comentarios que nos han llegado al momento de los televidentes. Francis nos comentó, educación sexual y laica es urgente en el país, tenemos años luz de atraso con respecto a otros países, y las mismas iglesias en los países avanzados saben que la planificación familiar es el éxito de una sociedad en desarrollo. También Mario nos comentó, ¿y la obligación de los padres en dónde queda? Raúl, por su parte, dice, por supuesto, ya no queremos abortos, orfanatos llenos y niños deambulando por las calles, sufriendo las inclemencias del tiempo o sufriendo maltrato, y todo por carecer de padres. Lucrecia también nos comentó, educación sí, lo otro no. Alan, por su parte, nos dijo, esta idea viene retrasada por el tabú y el temor de los padres a hablar de sexo. Si este concepto se hubiera implementado hace 10 años atrás, no estaríamos lamentando tantas niñas embarazadas ni tanto padre irresponsable, que más bien es un estorbo para el país. Esto es otro de los comentarios que nos mandó Boris, y dice, creo que sería mejor antes una buena educación sexual, después sería cómo usarla, los métodos anticonceptivos. Cecilia nos comentó, totalmente de acuerdo, con educación integral en sexualidad gradual, acorde con el contexto y la edad, centrada en conocerse y aprender a tomar decisiones relacionadas con su vida, incluyendo la sexualidad. Los métodos con consejería y acompañamiento. Estos son los comentarios que nos han llegado al momento, son parte de todos los que nos han llegado, y hay bastantes opiniones encontradas debido a lo controversial de este tema. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro, y a usted por estar opinando y participando con nosotros esta mañana. Muchos temas, muchas cosas, muchos sentimientos por parte de algunos padres de familia. Uno de esos tiene que ver con que si verdaderamente el Estado sería el llamado a estar regulando o garantizando o velando por la educación sexual y también por el acceso a métodos anticonceptivos modernos, que también vamos a conocer de qué se trata esa modernidad o lo moderno de esos métodos anticonceptivos. Pero pensemos, eso es algo que mencionaba el comunicado, Carly, en términos de que no debería el Estado meterse, porque aquí la ley dice que es a partir de los 13 años, ¿no?
con este tipo de educación sexual que debería de ser responsabilidad exclusiva de los padres. Cuéntenos un poco más. Bueno, nosotros también creemos firmemente en que tenemos una Constitución de la República que es una belleza, o sea, protege a la familia como primeros educadores en el artículo 73 y la vida desde la concepción en el artículo 3 de la Constitución de la República. Entonces eso está apegado al derecho natural. Nosotros creemos en el derecho positivo apegado al derecho natural. La sexualidad no es un tabú, tampoco en la Iglesia Católica. Que nosotros querramos que se aborde de un tema ordenado no quiere decir que sea un tema tabú. Parece ser de que si uno no está a favor de los métodos de control natal, entonces es doble moral, radical, fundamentalista, y nos ponen etiquetas porque nosotros queremos que el joven viva una sexualidad ordenada. Entonces, ese es el punto de vista, que nosotros queremos que los padres tengan como primeros educadores la responsabilidad de educar a sus hijos. Si una joven no tiene la edad suficiente para embarazarse, tampoco tiene la edad suficiente para tener lo que determina ese embarazo, que es la sexualidad. Que en muchos casos los padres no lo hacen, las iglesias a veces no lo hacen, la escuela tampoco lo hace. ¿No se vería como una solución que el Estado interviniera en eso? El joven merece más, una digna solución y no un condón. Eso merece, que se le dé una solución. Si las instituciones no están haciendo lo que deben, hay que ayudar a las instituciones. Entonces, no se va a crear una ley, digamos, en este caso la ley de la juventud, que la Iglesia sí está a favor de la ley de la juventud, no de las enmiendas, pero sí a favor de la ley de la juventud, está mezclando temas, porque el joven necesita, si es integral, si verdaderamente, entonces, que se favorezca el deporte, el empleo, la seguridad, la nutrición, o sea, tantos temas. Nosotros acabamos de ver las noticias que están de los hospitales, están cayendo a pedazos, estado de calamidad. O sea, hay otras necesidades urgentes que hay que atender en el país y destinar 40 o 50 millones a uno que ha sido foco de corrupción anteriormente. Rápidamente, antes de darle la palabra a la diputada, esta palabra género, con enfoque de género, ¿ustedes ven algún tipo de peligro ahí en que se facilite, por ejemplo, el matrimonio homosexual o las relaciones homosexuales de manera abierta? ¿O por qué es que están en desacuerdo? La unión civil homosexual, bueno, podría ser la puerta. Ha rechazado a las personas homosexuales, sino eso está en parte del catecismo y eso es lo que se enseña, la caridad, el amor, pero hay que darle la ayuda que necesitan, no legislar a favor de esto. Entonces, ¿qué tendría que ver esto en una ley de la juventud? O sea, nosotros no comprendemos por qué se mete ese lenguaje ambiguo, como por ejemplo lo de género. Nosotros nos preocupa la violencia sexual y el desorden en la sexualidad es un determinante para la violencia sexual, para la violencia contra la mujer. Y nosotros somos pro mujer, somos pro vida, somos pro matrimonio, somos pro familia y somos pro mujer. Diputada, ¿qué tiene que decir sobre esto? Es decir, el Estado verdaderamente debe tener la obligación de dar educación sexual a los jóvenes desde los 13 años y por el otro lado el concepto género o la ideología género tiene la intencionalidad de prácticamente facilitar en algún momento las relaciones homosexuales en términos de que sean aceptadas prácticamente legalmente y eso pudiera llevar a la facilitación del matrimonio homosexual en el futuro, como se estaba mencionando ayer en algunos de los comentarios en redes sociales. Bueno, es importante reconocer que en el título 3 de la Iniciativa de Ley de Juventud no se incluye la educación integral en sexualidad en el titular A, que es sobre salud. En ningún momento se está hablando ahí de métodos anticonceptivos o métodos, o muchísimo menos del tema del aborto, no se aborda en el tema de salud. Yo creo que esa es una parte importante que hay que reconocer y que podamos investigar y conocer la Iniciativa de Ley de Juventud, porque nos enfocamos en el tema de sexualidad, meramente en el tema de salud, y no es eso lo que pretende la iniciativa. Pero eso no potestad del Estado, dar educación sexual. Cuando se incluye en la temática de educación, porque ahí es donde está incluido el tema de educación integral en sexualidad, ya se hace. En el Ministerio de Educación se tiene una carta internacional de prevenir con educación con el Ministerio de Salud Pública que está por vencerse, ya se da. Lo que pasa es de que el Estado no tiene la capacidad de poder incluir la temática en un nivel transversal, que se incluya en el Ministerio de Desarrollo Social, que se incluya en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. ¿Y se hace a partir de los 13 años? Se hace con la diferencia, se hace a partir del primero básico, para adelante, depende de la edad que llegue el adolescente o el joven a primero básico, pero hay que entender que se hace de una forma diferenciada por los
grados educativos. No se da la misma educación que se da en primero básico que se da en cuarto bachillerato, por ejemplo. Es algo que ya se da y por la misma carencia legal que tenemos, la información llega de diferentes tipos. Muchas organizaciones de jóvenes y organizaciones internacionales ya dan educación integral en sexualidad, pero el Estado no tiene la capacidad de poder tener manuales para poder unificar la información que se da en el Ministerio de Educación. La otra pregunta, porque me quedan 2 minutos. Método anticonceptivo moderno, ¿incluye eso el tema del aborto? Se había presentado una enmienda con ese tema, sin embargo la enmienda no se presentó, no se incluyó en el tema de salud, en el tema del título 3, y la enmienda que sí se incluyó y que fue aprobada por 83 votos fue garantizar el acceso a educación integral en sexualidad con enfoque científico de género y derechos humanos y laica. ¿A qué nos referimos con enfoque de género? La diferencia entre hombres y mujeres que se tiene en los departamentos. Yo creo que seríamos injustos si estaríamos cegándonos a una realidad que Guatemala tiene 2 realidades completamente diferentes. En los departamentos las relaciones de poder entre hombres y mujeres es distinta. El año pasado se registraron 85,000 embarazos en jóvenes de 15 a 19 años. Eso lo que evidencia es que las jóvenes y los jóvenes están teniendo relaciones sexuales poco informadas, poco responsables. Pero ¿por qué hablar de género y no de sexo, por ejemplo? Bueno, esa fue una discusión que también se tuvo dentro del Congreso y se creó que género era mucho más amplio para las diferentes situaciones que tiene una mujer y un hombre. No estamos hablando aquí de homosexuales, no estamos hablando aquí del tema de aborto y las diferentes posibilidades y oportunidades que se tiene a nivel nacional en una mujer indígena ladina o una mujer xinca o una mujer citadina, que son las diferentes clases. Bueno, no clases, sino las diferentes realidades que se tienen con una mujer a nivel nacional. Una última pregunta para usted, luego las reacciones por parte de Carly, y con eso cerramos, y es si el Estado ya tiene normativas para brindar educación sexual en las escuelas, pero no tiene la capacidad, entonces mi pregunta sería, siendo como abogado del diablo, ¿para qué queremos una ley que no va a componer esa capacidad del Estado? Estamos viendo que no tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de los hospitales, ni dar educación, etcétera, etcétera, ni institucionalidad fuerte. ¿La ley puede corregir eso? Bueno, yo creo que las necesidades son muchas en el país. Creo que no por el tema de seguridad o por la crisis hospitalaria ya vamos a dejar a un lado el tema de juventud, porque hemos tenido el marco regulatorio para niñas, para niños, para mujeres, también para adultos mayores. ¿Por qué no tener un marco legal para el tema de juventud? Yo creo que efectivamente el Estado de Guatemala tiene muchas prioridades, pero eso no excluye la necesidad de incluir a la juventud en un tema legal y una iniciativa de ley. En el otro tema, ¿cuál era su pregunta? Perdón. No, yo creo que con eso nos vamos a quedar para lo de las capacidades del Estado, porque tengo que cerrar con reacciones rápidamente de Carly a lo que ha expresado la diputada. Dos cuestiones, compensación de riesgo y las 85,000. La Iglesia Católica está consciente de muchas realidades, pero muchas de esas niñas, de esas miles de niñas, fueron niñas violadas. Entonces, como el planteamiento de que no se embarace, pero que sí que la violen, hay que enseñar al violador a no violar a la niña. Por eso es que se necesita una educación desde la afectividad, la voluntad, la fortaleza, el autodominio, el autogobierno. Y el tema de compensación de riesgo es un tema que se tiene que considerar en salud pública. Cuando se da una falsa seguridad, el sexo seguro, se tienden a tener muchos más contactos sexuales que si se piensa que no es seguro. A eso es a lo que se favorece con una política donde se dice que el sexo es seguro, que el sexo es divertido. Yo he escuchado la formación, de hecho he participado en algunas capacitaciones y eso es lo que se dice, el sexo es divertido, el sexo es seguro. Y entonces vemos los resultados a nivel mundial, siguen en aumento pese a en países donde existe una condomanía, siguen aumentando las cifras de infectados y de muertos por enfermedades de transmisión sexual que no necesariamente se protegen con anticonceptivos ni con condón. Muchas gracias a Carly, muchas gracias, diputada, por habernos acompañado esta mañana. A ustedes también, esperamos haberle dado un poco más de información. Bueno, parece ser que este tema va a seguir en la agenda del legislativo, solamente que posiblemente trasladado a una comisión. Así que seguiremos abordándolo en el futuro, ya sea desde este u otros espacios acá en Canal Antigua. Esté usted pendiente, volvemos ahora al set principal. Nada la detiene. Alivia.